se ha hecho de marketing desde esa compañía ha dado frutos y efectivamente hoy día es reconocido como marca. Interesante. Se toma nota, Pamela, muchas gracias. Son las 2:09 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté junto a nosotros de manera presencial a don Claudio Agostini, experto en tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Estamos en la semana de la celebración de los 200 capítulos. Tú has sido parte desde el inicio de este programa, una vez al mes. En el último tiempo, por distintas razones, hemos estado en otro formato, pero de verdad agradecerte lo que ha sido tu aporte y las cátedras que nos has dado cada cierto tiempo sobre distintos temas contingentes. Uno pensaba, Claudio Agostini, que a esta altura íbamos a estar hablando del pacto fiscal, de la reforma, pero parece que eso ya no existe, no es ni tema, ¿no? Eso a ver, ya... que esperar un par de años más, Sí, parece, parece ¿no? que No, pues ya no fue. lo hablamos en algún programa, hace, ya no me acuerdo cuántos programas atrás, que era poco probable que Y desapareció. pasara, y desapareció, efectivamente. Desapareció la agenda. Sí, hay otras prioridades, que a poco tiempo este gobierno no... Tenemos la cuenta pública a la vuelta de la esquina. Era difícil que hubiera tiempo para el poder desgaste discutir estuvo con la reforma una anterior. reforma tributaria. Sí, lo dijimos. Claudio Agostini, tema contingente con respecto a las contribuciones, al alza de las contribuciones. A ver si podemos explicar un poco el contexto que se está dando en cuanto a los reclamos a esta alza de contribuciones que se ha dado. A ver, el reclamo tiene dos dimensiones. Una, el origen es el mismo, pero tiene dos dimensiones. El origen es que subieron las contribuciones a muchas personas. Es el titular. Sí. Y la preocupación es, para algunos, ¿estará bien calculado o está mal calculado? Porque en realidad el valor de mi vivienda no ha subido tanto. Ese es un tipo de reclamo sobre el cálculo. Y el otro reclamo que ha salido es: yo soy una persona de tercera edad, jubilado, vivo en la misma casa hace mucho tiempo, cuando la compré no era tan cara, pero han subido tanto las propiedades que ahora la propiedad es cara, independiente de si está bien calculado o no. Supongamos que bien, para separar los problemas, está bien calculada, y con la jubilación no me alcanza para pagar las contribuciones. ¿Y qué hago? Porque esas son las dos vertientes que ha tenido la discusión. Claro, porque en el segundo caso en particular uno puede tener el bien, ¿no es cierto?, la propiedad, el stock, como decimos, pero no la liquidez suficiente para poder pagar sobre ese stock que quizás incluso uno heredó hace un montón de tiempo o lo que sea. Yo quiero irme un paso más atrás y preguntar si tú crees que el sistema en general de tasaciones de bienes raíces utilizado por el Servicio de Impuestos Internos es transparente y actualizado, porque tú sacaste esta cuestión, ¿no es cierto? Dijiste, asumamos que está bien calculado. ¿Qué pasa si no? O preguntarte derechamente, ¿tú consideras que el sistema de tasaciones es transparente y actualizado? Buena pregunta. Porque cuando uno dice actualizado, esto va hacia los dos lados. Claro. Sí. Hoy día, ¿no es cierto? Hoy día vemos los reclamos de quienes les subió mucho y dicen, no, está mal calculado y vale menos. No necesariamente. Nadie reclama cuando Impuestos Internos dice que vale mucho menos de lo que de verdad vale. Claro. ¿No es cierto? O sea, el mal cálculo puede ir para dos lados, pero uno escucha reclamos de uno nomás. Lógico. ¿No es cierto? A ver, el impuesto interno es relativamente transparente a cómo se calcula. O sea, la metodología es relativamente conocida. Es metros cuadrados, es tipo de material de construcción, es metros construidos, es valor de la UF en los alrededores. Entonces, la metodología es relativamente conocida y transparente. El cálculo específico de tu vivienda, eso no lo es necesariamente. Y está sujeto, si quieres, a un error que no es un error de mala metodología o de mala intención o estas cosas, sino que si yo saco un promedio UF metro cuadrado de las manzanas donde está tu casa y se lo aplico a tu casa y chutas, tu casa es justo la peor de todo el barrio, ya, te lo voy a calcular mal, pero bueno, no hay muchas metodologías muy fáciles para poder calcular cada una. O sea, en todos los países se usa esta lógica de decir, voy a sacar un promedio del barrio, de las últimas que se han vendido, saco una UF promedio y lo multiplico por tus metros cuadrados y tengo una idea. O sea, la metodología no es tan en ese sentido.
Hacia el otro lado, hacia el lado de cuando se decía que valía menos de lo que valía, yo creo que impuestos internos ha avanzado y el resto yo creo que ha avanzado poco. Ujú. Vimos hace un par de años, yo no me acuerdo cuándo, que Impuestos Internos contrató una empresa que con drones fue a fiscalizar varias propiedades que no tenían declarada la piscina, no tenían declaradas construcciones adicionales, ya, esas estaban al revés, pagando menos contribuciones de las que les correspondía. Ya, y eso, por ejemplo, es algo que se usa en otros países, con tecnología de drones, de Google Maps, hoy día hay una cantidad de herramientas tecnológicas para actualizar súper bien. Entonces, eso como el punto de vista de la metodología. Ahora, a tu segunda pregunta, que es la que me parece más relevante, es, supongamos que Impuesto Interno sí se equivocó, Claro. y por estas razones. El valor del metro cuadrado en tu zona era cara, pero en tu casa no. Ya. Tú puedes ir a Impuesto Interno y decir, aquí tengo una tasación objetiva de un tercero y quiero que me actualicen el valor, y se actualiza. O sea, existen posibilidades de apelación con alguna documentación, ¿no? Tú no puedes ir y decir, yo creo que no. Entonces, eso es cierto. Ahora, parte de lo que hemos visto ahora es que, de verdad, independiente de Impuesto Interno, el precio de las viviendas ha subido mucho en Chile. Claro. Independiente de la metodología de Impuesto Interno, independiente de la construcción de todo, es un dato real también. Y eso, cuando tú actualizas las tasaciones, lleva a que pagas más contribuciones. Es un dato de la causa. Y seguramente van a seguir subiendo, lo más probable, en el Pues, tiempo. puede Ahora, ser. ahora estamos con Claudio Agostini acá en vivo y en directo hablando de las contribuciones. Yo sé que la respuesta tal vez no la tengas, pero esto podría tener en definitiva efecto indirecto en el mercado inmobiliario o en el precio de los arriendos, pensando en un mediano plazo, evidentemente. Sí, o sea, el precio de las viviendas está relacionado al precio de los arriendos. O sea, uno, Claro. como decías tú, como decía Pamela, uno un stock y el otro un flujo. Y, Claro. y el stock depende del flujo y el flujo depende del stock. Entonces, por supuesto que sí. En la medida que sube el precio de las viviendas, sube el precio de los arriendos. Ahora, sí me gustaría, si me dan un minuto, que es de las cosas que me gustan de este programa, que uno tiene tiempo para tratar de explicar un poquito más. A mí me parece relevante acotar la magnitud del problema. Porque cuando uno ve la prensa y la discusión pública, esto es como un drama nacional y que golpea a toda la clase media y unas frases grandilocuentes que no conversan con los números. En Chile, cuando tú miras las propiedades, todas las propiedades, desde la más barata hasta la más cara, el 77,2% de las propiedades está exenta de contribuciones. ¿Ok? O sea, la gran mayoría de las propiedades no paga contribuciones. ¿Ya? Eso es un primer dato relevante. Entonces, sí, esto está acotado al 22,8% de las propiedades más caras de Chile. Esos son los datos, les guste a quien le guste. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre esas hay exenciones adicionales. Si tú tienes una vivienda de FL2, que quiere decir que tiene menos de 140 metros cuadrados. No tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con metros cuadrados. Claro. Así es. Está exento de contribuciones por 20 años. Entonces tú dices, ok, todavía puedo estar dentro de las propiedades más caras, y como es de FL2, esto ya. Y como es Chile, la cantidad de propiedades que tiene 139 metros cuadrados es relativamente grande. Es verdad. Relativamente grande. Es verdad. ¿Okay? Y la tercera dimensión, que es la que ha estado saliendo en Chile, que tiene que ver con la pregunta de stock y flujo que conversábamos recién, es, ok, ¿qué pasa con las personas de tercera edad que ya no tienen los ingresos que tenían antes, tienen jubilación y están en una propiedad que es más cara? La ley también en Chile se ha hecho cargo de eso. Para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, o sea, la edad de jubilación, independiente que estés jubilado o no, si tú estás en el tramo exento del impuesto al ingreso, o sea, ganas menos de 960.000 pesos mensuales, que te dejan el 25% más rico de Chile, estás exento de contribuciones. Entonces tú todavía, con una propiedad que valga menos de 270 millones de pesos. Entonces tú todavía puedes tener una propiedad bastante cara, que está dentro del 3-4% de propiedades más caras de Chile. Pero si tus ingresos son relativamente bajos, ganas 960.000 pesos mensuales al mes en ingreso o en jubilación, tampoco pagas contribuciones. Entonces, cuando tú empiezas a cuantificar el problema, no estoy diciendo que no exista, pero no es de la magnitud
en la cual vemos en la discusión pública. Es que está ese contexto, Pamela, perdona, pero de la falta de confianza o lo que ha pasado de las distintas instituciones. Sí. Vemos situación y los medios, desde licencias médicas, funcionarios públicos, que evidentemente tú desde la academia y con datos concretos estás diciendo que aquí hay que revisar bien qué pasa, pero lo que se ha generado en el último tiempo te da para sospechar, al menos. Sí, indudablemente hay un problema de legitimidad y de transparencia del sistema. Yo quiero terminar en una pregunta de contribuciones, que es, ¿te parece a ti que como impuesto es un impuesto eficiente y justo? Precisamente por todo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Porque estaba, yo creo, la percepción de que es un impuesto que nos pega a gran parte de los chilenos, etcétera, pero claramente después de los datos que tú entregaste no es así. Entonces, ¿te parece que es eficiente este impuesto? ¿Es justo? A ver, déjame separar la pregunta, ¿Ya? porque en economía tenemos buenas respuestas para eficiente, Ajá. no tenemos muchas respuestas para justo. Uh-huh. Las contribuciones, que yo sé que son un impuesto muy odioso, es probablemente los impuestos más eficientes que hay. Y la razón es la siguiente. Eso, la definición de eficiente quizás habría Exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que es un impuesto que uno considera eficiente? Uh-huh. La eficiencia considera 3 dimensiones en un impuesto. Uno, que distorsione poco tus decisiones. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, si yo te pongo un impuesto al ingreso, probablemente vas a trabajar menos. Si te pongo un impuesto al ahorro, vas a ahorrar menos. Estoy distorsionando una decisión tuya que es importante. En algunos casos más, en otros menos. Pero mientras menos distorsione esa decisión, mejor, uh-huh, más eficiente es. ¿Okay? Esa es una dimensión. La segunda es que sea fácil y barato de fiscalizar. Uh-huh. Porque si yo pongo un impuesto que recauda 100, esto también lo hablamos alguna vez acá, uh-huh, y fiscalizarlo me cuesta 80. Ni un sentido. O sea, no, me quedan 20. O sea, de verdad no tiene mucho sentido. Entonces, que sea fácil de fiscalizar. Y la tercera es que sea difícil de evadir. Por lo mismo, si pongo un impuesto que, de nuevo, lo puedo fiscalizar más o menos fácil, pero es relativamente barato, pero ya todo el mundo lo evade, también es un problema. Ya, cuando uno mira las contribuciones en esas 3 dimensiones, es un impuesto que distorsiona poco, sí, en general. O sea, tú te compraste tu casa y es tu casa. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a vender y te vas a comprar otra más chica para pagar menos contribuciones? Eso no pasa. Uh-huh. No pasa. No, en general la evidencia es que no. En tu decisión de qué vivienda comprar, las contribuciones juegan un rol absolutamente menor. Secundario, claro. Y cuando 77% está exento en Chile, aún menos. Claro. Entonces, es un impuesto que en general distorsiona poco, no hay muchas distorsiones asociadas, versus el impuesto al ingreso o impuestos que afectan el ahorro o a la inversión, que las distorsiones son mucho más grandes. Entonces, respecto a eso, es bastante eficiente. Segundo, el punto de vista de fiscalizar, más allá de estas cosas que estábamos hablando de que está bien, puedes hacer una piscina y no la declaraste, sí, y todo, es un impuesto relativamente fácil de fiscalizar. Claro. Tú vas al conservador de bienes raíces y está todo. Los metros cuadrados, qué valor lo compraste, la dirección. Es relativamente fácil de fiscalizar. Y ahora pones un dron y sabes, o sea, no es muy caro. No es muy caro de fiscalizar. Y está en línea, si no pagas te empiezan a llamar al Exactamente. al Entonces, en esa dimensión también es eficiente. Y el punto de vista de evadir, nadie evade impuestos a la contribución. Claro. Imposible. A lo más te atrasa. Pero Claro, es imposible. Es imposible. O sea, el IVA uno pide sin boleta, compra en el mercado, en el comercio ilegal. Ingresos, no das boleta honorario, la das por menos. Todos los otros tienen 14 resquicios. Este es súper difícil de evadir. La mayor evasión es la que estábamos hablando. Construiste una piscina y no la declaraste. Entonces estás pagando menos de lo que te corresponde. Ya, ahí hay evasión. Entonces, desde el punto de vista eficiente, es extraordinario. ¿Y justo? Esa es una buena pregunta, porque ahí la economía no tiene muchas respuestas a qué es justo y qué no es justo. En el lado tributario hay solamente un criterio que no me atrevería a decir de justicia, porque un filósofo me podría colgar en la plaza pública si digo que esto es justicia. Pero sí que es, que lo hemos hablado acá también, de equidad tributaria horizontal. ¿Ya? Ese es el criterio más cercano a justicia que hay en impuestos, y que es que 2 personas en la misma situación paguen lo mismo. O sea, si tú ganas 1.000 y yo gano 1.000,
y Diego gana 1.000, todos pagamos lo mismo, independiente de que yo soy empresario, tú eres trabajador dependiente y tú, Pamela, eres trabajador independiente, no importa, todos ganamos 1.000, todos pagamos lo mismo. Eso es equidad tributaria horizontal. Acá las contribuciones es lo mismo. Tú tienes una casa en un lado de un tamaño, Diego en otro lado de otro tamaño, yo de otro departamento en otro lado, no, pero las tres valen lo mismo, las tres deberían pagar lo mismo. Hasta ahí llega el concepto más cercano, que no sé si eso es justicia, pero yo creo que no tengo idea, creo que no, pero de equidad tributaria horizontal y que es deseable en un sistema tributario. Si eso es justo o no, yo creo que la economía no tiene herramientas para responder esa pregunta. Claudio Agostini, quizás respondiste ya a esta pregunta dentro de lo que nos estabas diciendo, pero si lo hiciste me gustaría reforzarlo, porque hemos hablado harto en este programa con respecto al futuro, cómo se está envejeciendo en el país, cómo finalmente de aquí a 2050 va a ser una población relativamente de más edad, independiente de las exenciones que tú decías. Desde el sistema, desde impuestos internos, ¿se mira esa realidad que va a tener Chile con respecto a esta situación que entiendo que el 2050 prácticamente un tercio de la población va a tener sobre 60 años en nuestro país? Entonces, ¿se mira eso tan a distancia o estamos resolviendo hoy día apagando los incendios? Es una tremenda pregunta. Yo no he visto... ¿Desde la academia no es un tema que hoy día lo revisen? Es un tema, a ver, desde la academia es un tema que se mira más bien del punto de vista de cómo se van a financiar las jubilaciones. Claro. Ese es como el orden de magnitud. Unos pocos van a tener que... Primero, ¿no es cierto? Y desde la academia hay algunas preguntas que afectan las dos cosas, las jubilaciones que hay que pagar y tu pregunta de ingresos que tiene que ver con la edad de jubilación. Claro. O sea, si tú postergas la edad de jubilación, como lo acaba de hacer Dinamarca, Claro. Lo conversamos acá. por de un hecho. lado tienes que pagar menos pensiones, pero por otro lado, que es tu pregunta, Diego, sigues recaudando más impuestos de una población que está más activa. Sí. Pero yo no he visto en proyecciones de recaudación, por ejemplo, que se considere eso y debería considerarse. No, mira, desde la academia, a propósito de las contribuciones, lo más que se ha mirado, y hay países que lo han implementado, países nórdicos, España, Estados Unidos, es decir, esta pregunta que ponía la Pamela al principio de stock versus flujo. Tengo una casa que es un stock grande y mi flujo se me achicó. Claro. Y como voy a vivir más años, peor. Como la hipoteca reversa. Exactamente. Y la respuesta a eso, que partió desde la academia y se ha implementado, es la hipoteca reversa. Esa es la solución. Y esa solución te permite transformar el stock en flujo y es algo que con la población que está envejeciendo, yo creo que deberíamos empezar a mirarlo más en serio y a implementarlo en Chile, y no lo tenemos en Chile. Y aparejado a las contribuciones, algo que no es como hipoteca reversa, pero se parece un poquito. En España, en Noruega empezaron con esto, que es este problema mismo, stock flujo. Sí. Tú decís, ya, más allá de la hipoteca reversa, igual tengo que pagar contribuciones. Entonces necesito el flujo para pagar. Entonces lo que hace es que tú llegas a una especie como de hipoteca reversa con impuestos internos. Entonces no pagas contribuciones hasta que se mueres o hasta que se vende la propiedad. Y cuando tú te mueres o se vende, lo que ocurra primero impuesto, al comprador o a los herederos se descuenta de la herencia o de la compra todas las contribuciones adeudadas. Claro, es diferir impuestos. Exactamente, es como una especie de hipoteca reversa con impuestos internos en vez de con un banco, por hacer el símil. Yo creo que deberíamos deberíamos empezar a mirar esas cosas en serio por lo que tú decías. Vamos a terminar con un tercio de la población sobre 60 años, sí. Ya. Ojalá que si tenemos una nueva discusión sobre un pacto tributario, una reforma tributaria, efectivamente se toquen también estos temas de largo plazo. Se vienen las primarias, se vienen las campañas, seguramente. No, probablemente este año ya no, pero sí pues dentro de la conversa, gobierno. sí. Pero a mí me parece bien plantearlo como una mirada a largo plazo, que no lo toquemos cuando ya estemos en el tercio de adultos mayores y estén todos con dificultades financieras. Adelantémonos un poquito. Grande. Claudio Agostini, como siempre, agradecerle, experto en tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por haber estado nuevamente acá en El Fin del Dinero. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por el espacio. Una buena semana con Audax puntero exclusivo del Campeonato Nacional. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir a esta vida? Un buen consejo antes de despedirnos, Pamela Ausenker. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde.
Nos estén vemos, bien. que estén muy bien. Chau. Chao, chao.